Bien, y llegamos a este tiempo especial de la Pascua que se llama Pentecostés. Feliz y bendecido domingo de Pentecostés para todos. Bueno, antes de comenzar, ya les pido que por favor compartan este video, que ustedes lo disfruten, lo escuchen, les sirva de meditación para su oración, en fin, y que también lo compartan a muchas personas que ustedes vean que necesitan escuchar la palabra del Señor y que necesitan comprender la palabra del Señor en este domingo especial de Pascua, el domingo de Pentecostés. Bien, entonces vamos a escuchar la lectura que la iglesia nos propone para hoy. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Vamos a escuchar. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, varias cosas. La primera de ellas, con la que empieza este texto del Evangelio de este domingo, es el miedo de los discípulos. Las puertas cerradas por miedo a los judíos, por miedo a la persecución, por miedo a la tortura, a la misma que sufrió Jesús. Entonces los discípulos toman precauciones y se encierran, tienen miedo. ¿Miedo de qué tenemos nosotros? Seguramente muchos ya tienen claro cuáles son sus miedos, pero muchas veces sufrimos de miedos y no sabemos de qué. ¿Cuáles son los miedos que nos hacen encerrarnos muchas veces dentro de nosotros mismos, paralizarnos, que nos impiden salir de dentro de nosotros mismos al encuentro del otro para amar, para explotar nuestros talentos, para vivir la vida con seguridad y con libertad? El Señor hoy viene a decirnos: la paz esté con ustedes, reciban el don de la paz esté con ustedes. Pero además de esto les muestra, y me parece muy bonito, les muestra las manos y el costado, es decir, soy yo, soy el mismo que ustedes conocieron, soy el crucificado, resucitado. Muy importante, el Señor no permite que se borren, que se cicatricen, tal vez sí, pero que se borren las heridas, ni siquiera que cicatricen, porque dice la palabra del Señor que les muestra las heridas, les mostró las manos y el costado. No permite que desaparezcan de él, las señales de su crucifixión, las señales de su muerte. ¿Por qué? Porque Él muere para el perdón de nuestros pecados. Esa es la razón de su muerte. Él muere para que, perdonándonos los pecados, cese en nosotros el núcleo de la infelicidad y la falta de paz en nuestra vida. Entonces Jesús viene a vencer el miedo, a darnos la paz, pero a mostrarnos al mismo tiempo cuál es la causa última y la raíz de nuestros miedos, de nuestros dolores, de nuestras inseguridades. Debemos ir al Señor, debemos confiar en Él. Él ha venido para acabar con nuestros miedos, dándonos la paz, pero al mismo tiempo nos muestra, es que yo, el resucitado, di la vida para acabar con el pecado. Y prosigue: la paz esté con ustedes, les dice otra vez. Como el Padre me envió, así los envío yo. Es decir, nosotros cristianos que hemos conocido la Pascua del Señor, que hemos conocido ahora, recibido el Espíritu Santo, somos enviados para comunicar esa paz al mundo. Hemos recibido la paz.
El Señor resucitado nos ha mostrado sus llagas, es el mismo, es el Señor que se les presenta a los discípulos, pero a través de su palabra se manifiesta también a nosotros, es Él. Y nos dice, así como el Padre me envió, así los envío yo, a comunicar la paz al mundo, la paz que los discípulos y que nosotros también podemos recibir. Y después dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Es decir, es por el poder del Espíritu Santo que recibimos la capacidad de perdonar, pero esa capacidad de perdonar se las da en primer lugar a sus discípulos, a los apóstoles, para que perdonen los pecados en nombre de Jesús a todos nosotros. Pues a los apóstoles y a sus sucesores, y a los actuales sacerdotes que han recibido esa sucesión apostólica, ellos tienen de manera especial este ministerio por el sacramento del orden sacerdotal y por el poder del Espíritu Santo de perdonar nuestros pecados. Ahora bien, dice, a quienes les perdonen, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Esto qué significa? Sobre todo esa palabra de retenidos, que el perdón implica una especie de juicio en donde el pecador debe confesar sus pecados. Es decir, el perdón implica la confesión de los pecados. ¿A quién? A los apóstoles en ese momento, pero luego a quienes por la sucesión apostólica han recibido este poder y esta capacidad por el poder del Espíritu Santo. Los sacerdotes han recibido el sacramento del orden sacerdotal y por el poder del Espíritu Santo ellos han recibido la capacidad de perdonar los pecados. Ellos han recibido por la sucesión apostólica, ellos son los sucesores de los apóstoles y por eso son ellos, digamos, los llamados a darnos este regalo de la confesión, de la reconciliación. Entonces el perdón implica una confesión y esto se deduce de esta palabra donde dice, a quienes ustedes se los perdonen les serán perdonados y a quienes ustedes se los retengan les serán retenidos. Pero ¿por qué este perdón o esta retención? Es que el pecador debe estar involucrado, digamos, en una especie de juicio frente a Dios, frente a su amor, frente a su palabra, y entonces él debe confesar estos pecados. Cuando nosotros nos confesamos en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, los pecados no son perdonados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se queda con nosotros, sobre todo en la iglesia, para vencer en el mundo el pecado, que es la raíz de todo mal. El pecado es dar la espalda a Dios. Volvernos a Dios significa la reconciliación a través de este sacramento. Por esto mismo, el perdón es un don especial de la iglesia. O sea, la iglesia es quien tiene, digamos, por el poder del Espíritu Santo y por este don del Señor, por este mandato del Señor, la misión especial del perdón para los hombres, de la reconciliación para todos los hombres. Ella es la mediadora, la iglesia. Ella es la mediadora y la portadora del perdón y de la reconciliación en cabeza de todos los sacerdotes que han recibido por el sacramento del orden sacerdotal y por el poder del Espíritu Santo esta capacidad. Ahora bien, nosotros también estamos llamados a perdonar a nuestros hermanos, a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, equivocaciones, limitaciones. Somos tan duros a veces con nosotros mismos cuando Dios ya nos ama y nos acepta y nos perdona. Entonces a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonarnos también
y perdonar también a los demás. ¿Esto cómo se logra? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el poder del Espíritu Santo? Lo recibimos a través de la oración. Cuando pedimos al Señor de todo corazón, envía en nuestra vida esa presencia llena de amor, de fuerza, de luz, de reconciliación, que es el Espíritu de Dios, para que habite en nosotros con toda su fuerza y todo su poder. Es a través de la oración que nosotros logramos la presencia del Espíritu de Dios, pero es al mismo tiempo a través de la recepción de los sacramentos, del sacramento del perdón de los pecados, del sacramento de la Eucaristía, donde recibimos la presencia misma de Cristo y con él la presencia del Espíritu Santo. Vivamos pues este Pentecostés con todo gozo y con toda alegría. Pentecostés es el fruto maduro de la muerte del Señor, el fruto maduro de la Pascua. En Pentecostés el Señor escribe su ley en nuestro corazón, ya no sobre tablas de piedra como en el Sinaí, la escribe ya sobre nuestro corazón. Es la ley del amor que se nos da por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Feliz domingo para todos y no olviden dar like y compartir.